Usos y beneficios del cannabis en las mascotas. Soy Angie Giraldo y voy a estar conversando con Juliana Toro, médica veterinaria, quien nos va a estar orientando en este tema, así que quédate y no te lo pierdas. Saludos a todos los que están ahí conectándose, qué gusto tenerlos aquí en este espacio de la Guía 420. Un espacio creado para que podamos aprender mucho más sobre cannabis, sobre sus usos de la mano de expertos y asimismo poder conocer de las diferentes iniciativas que se están desarrollando dentro de la cultura y de la industria del cannabis. Como les conté al inicio, hoy vamos a estar conversando acerca del uso del cannabis en las mascotas. Algo que está, digamos, mencionándose mucho, algo que cada vez se está usando mucho más, y que incluso los médicos veterinarios se están profesionalizando mucho más en este tema. Algo muy genial para quienes tenemos mascotas porque es una alternativa muy distinta para poder tratar diferentes enfermedades en nuestros peluditos. Así que hoy queremos compartir con nuestra invitada donde vamos a hablar de estos temas, dosificaciones, tratamientos, qué hacer en caso de una intoxicación. Así que nos va a estar acompañando la médica veterinaria y zootenista Juliana Toro. Ella es profesional de Cannabiotic, donde brinda todos sus servicios e información sobre este tema. También es miembro del equipo de profesionales de Philips Medical aquí en la ciudad de Medellín, que tiene un equipo de profesionales de la salud que recetan y tratan con cannabis, así que también van a poder conseguir con ellos todo lo que son formulaciones en materia de cannabis medicinal y también, por supuesto, de consulta veterinaria. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo van todos? Hola Juli, qué gusto. Yo tengo el mismo problemita de la prueba que hicimos ahorita, pero bueno, lo que más importa aquí es que, bueno, quienes nos están conectando, pues tengan esta información, aprovechenla, podamos resolver las dudas que hay sobre este tema. Entonces, nada, Juli, bienvenida. Qué gusto tenerte aquí. Gracias por compartir tu tiempo y tu experiencia. No, gracias a ti, a todos los de la guía, a Philip también, para que tengamos como estos espacios que sinceramente son bastante importantes como para educarnos un poquitico mejor en saber cómo tener un uso responsable sobre el cannabis, romper de pronto un poquito de paradigmas que hay sobre este tema y saber pues cómo lo podemos hacer como de la mejor manera y de manera terapéutica, porque claramente acá pues un tema recreativo en mascotas no aplica, pero hablemos del tema porque los usos son inmensos y muy bonitos también. Exacto. Juli, antes de que empecemos como con las preguntas, algunas preguntas que hemos recogido también de los seguidores, es cómo empiezas un poco tu trabajo profesional como veterinaria a relacionarlo con el cannabis. Bueno, a ver, ¿cómo cuento esa historia? Yo soy médica veterinaria zootecnista, toda la vida me gustaron las mascotas, pero de pronto en mi carrera me incliné un poquitico más por trabajar como con ganadería, con caballos, pero pues tampoco era que me gustara mucho el ambiente. En realidad me encantan y amo todos los animales en general, pero pues de pronto uno tiene como más match con algunas cosas que con otras, ¿cierto? Y en ese camino terminé trabajando mucho más que todo en producción de avicultura y porcicultura, que también es un mundo muy bonito y tengo mi trabajo ahí y nos dedicamos pues sobre todo yo en mi trabajo como a productos naturales para ir cambiando todo lo que son como tratamientos, antibióticos en cerdos y en aves, pero en ese camino, a ver, mi esposo toda la vida consumió cannabis, ¿cierto? Yo no era como la más consumidora, pero pues nunca me chocó en realidad. Y en algún momento tuvimos como una crisis en donde me decía, fuma para que te relajes, puedas dormir, y yo no, me voy a volver marihuanera, no puede ser, que es como lo único que piensa uno, sí. Hace muchos años. Entonces, ese día lo hice y yo, pues pucha, yo no sabía que el cannabis tenía tantas propiedades y era tanto, o sea, ese día dormí, me relajé, me reí, absolutamente todo. Entonces fue muy bacano porque yo ese día dije, como, pucha, se mantiene toda la razón. He venido haciendo de todo, hacía extracciones con mi plancha al pelo, o sea, yo me hacía cualquier cosa y todo olía a marihuana o a cannabis en mi casa. Entonces, ese día le dije, no, sí tenemos que hacer algo que has venido haciendo tanto, pero como que yo no me había dado cuenta cómo era el tema. Yo soy muy técnica, soy muy nerd, me gusta mucho estudiar y empecé a estudiar, a revisar cómo era el tema. Nosotros hacíamos nuestras extracciones, teníamos un perro que fue como el primer perro que tuvimos cuando nos fuimos a vivir juntos y empezó a tener un tema de un cáncer. Para nosotros eso fue súper duro y empecé a estudiar un poquitico más y empezamos a tratarlo con nuestros propios aceites y lo que hacíamos, y yo veía que las diferencias eran impresionantes. O sea, el perro veía las gotas y solo por disminuir el dolor yo ya sabía cómo era. Si se tenía que arrastrar, lo hacía. O sea, lo pongo muy feo y muy trágico, pero en realidad era un tema tan impresionante que él sabía que eso lo ayudaba a estar mejor y a mejorar su calidad de vida. Y de ahí en adelante empecé a hacer diplomados en la Universidad de Caldas, en el CES, pues como en las universidades donde iba viendo el tema, y me fui yendo y llevamos, yo creo que más o menos 5 años pues trabajando con el tema. Súper, o sea que ahí estuvo, bueno, tu esposo, que fue el que llevó el cannabis a tu vida y como todo ese conocimiento y la experiencia que tuviste con tu mascota.
Juli, para iniciar, yo siento que pues muchos sabemos de los beneficios que tiene el cannabis en nosotros seres humanos, ¿cierto? Pero ¿por qué también esto sucede con las mascotas, con los peluditos, gatos, perros? Me encanta y esa es una muy buena introducción para poder entrar a este tema y aunque muchos, yo creo que sobre todo los que estamos en industria conocemos algo que se llama sistema endocannabinoide, es un sistema fisiológico que existe igual a como tenemos el sistema respiratorio, el cardiovascular, absolutamente todos, pero en la universidad obvio nunca nos hablaron de él porque como era cannabis era un tabú enorme, entonces apenas lo venimos pues como estudiando desde hace poco. Ese sistema endocannabinoide solo lo tienen los mamíferos, solo mamíferos, claramente aplica para animales. Entonces su uso se puede tener en cerdos, se puede hacer en caballos, se puede hacer en vacas, se puede hacer en gatos, se puede hacer en perros, otra vez en mamíferos en general. Y el cannabis tiene diferentes compuestos. Acuérdense que la planta de cannabis como mecanismo de defensa produce diferentes tipos de grupos de compuestos, entre ellos los fitocannabinoides que van y tienen una reacción con ese sistema endocannabinoide que tienen tanto nuestras mascotas como nosotros. Entonces más o menos por ese lado. O sea que todo lo que sean mamíferos va a servir el cannabis y va a poder brindar esos beneficios de los cuales nosotros como seres humanos pues hemos podido disfrutar este tiempo y con las investigaciones que se han dado. Usualmente siempre lo vemos como en los gatos, en los perritos que son como nuestras mascotas, pero en caballos el tema porcino es algo como que nos ha abierto mucho a nivel de investigación sobre ese tema. Así es, y yo creo que el campo y las oportunidades que tiene el cannabis en la industria animal es gigante, no solamente con el cannabis como tema terapéutico, porque voy a hacer acá una analogía, pero es muy bonita y en realidad aplica, y así como nosotros los humanos utilizamos cannabis para algunos tipos de enfermedades, donde sabemos que nos puede ayudar, que nos puede apoyar, porque dependiendo del proceso puede ser o no un tratamiento principal, o como ayudante a algo de apoyo, de soporte, también ayuda en temas emocionales, así como a nosotros nos da ansiedad, como a nosotros nos puede dar una depresión, una alteración mental, por ejemplo, y una demencia senil, etcétera, a los animales les pasa lo mismo. Ellos también se puede utilizar cannabis en ciertas y determinadas enfermedades porque claramente tendrá algunas restricciones, igual que lo tenemos los humanos, pero también hay temas de comportamientos, hay mascotas súper ansiosas, la ansiedad los lleva a ser reactivos y una reactividad no siempre tiene que ser que va a atacar, por ejemplo, porque sí, lo que está haciendo el perro es preparándose para atacar de alguna manera, o tu mascota o el gatico, o para esconderse porque le tiene temor a algo. Entonces son muchos los detonantes que también hay a nivel mental, porque también ayudan en problemas neurológicos y también en comportamiento, como lo estábamos diciendo. Súper, Juli. Entonces, ya que nos has introducido en este tema, digamos, ¿cuáles son como esas enfermedades o esas condiciones donde podemos empezar a aplicar tratamientos con cannabis, desde tu experiencia y con los mascotas, los animales que has tratado, donde es muy efectivo el cannabis? Yo diría, y esto lo hablábamos en estos días en una charla que tuvimos con Philip, también súper bacana, y donde decíamos que yo pensaría que el 100% de las veces que utilizamos cannabis en mascotas, el 80%, mentiras, dividamos un 50% en temas de comportamiento y un 50% en enfermedades. Dentro de las enfermedades de ese 100%, yo pensaría que más o menos un 80% puede ser por problemas de sistema musculoesquelético, enfermedades osteomusculares, perritos o gatos con artritis, con artrosis, simplemente por la edad y porque son temas degenerativos que se van dando por alteraciones metabólicas y fisiológicas normal, donde pues es como cuando uno va envejeciendo, las articulaciones te van doliendo, se van quedando, te duele caminar, lo mismo pasa con ellos. Entonces yo diría que una gran parte de las consultas son por temas que tienen que ver con sistema musculoesquelético, caudaquina, displasia de cadera, bueno, muchísimas enfermedades que hacen parte de este grupo. También pensaría que para perros senior se utiliza bastante porque también van llegando a una edad donde se van dando un poco más de enfermedades. También pensaría yo que a nivel de cáncer, no porque el cannabis y pilas vaya siempre a curar un cáncer, lo que hace el cannabis como antitumoral es bloquear, y voy a poner acá un ejemplo, esto es un receptor, ¿cierto? Que es como si fuera algo que va a entrar una llave, ¿cierto? Y aquí es donde van a actuar como algunas... o mejor dicho, si tiene una acción o va a haber una actividad y una acción, o definitivamente también puede llegar y hacer esto e inhibir, ¿cierto? ¿Qué hace el CBD en este caso, por ejemplo, como antitumoral? Bloquea algunos receptores donde hace que se frene la proliferación celular tumoral, ¿cierto? Es decir, que las células que se vuelven tumorales no lo van a hacer tan rápido, sino que van a ir bajando su actividad como para que no sea tan progresivo. Entonces, por eso digo, se cataloga el CBD como un antitumoral, no porque quite un cáncer nuevamente, sino porque puede ayudar a frenar de pronto un poco su progresión. Y además porque también puede ayudar con efectos secundarios que se hagan en procesos de quimioterapia, porque a los perritos y a nuestros gaticos también les hacemos quimio, o porque puede estimular el apetito, o porque puede ayudar a manejar sus dolores. Entonces todo depende del foco que se vaya dando según la historia clínica de cada paciente.
pero pues enfermedades 150.000 se pueden, en realidad. Yo pues acá estoy nombrando como algunas, pero se pueden muchísimas. Pero es un espectro, o sea, bastante amplio porque pues principalmente el tema de comportamiento, como lo decías, la ansiedad, ahora que viene de diciembre, se acerca estas fechas, es muy común el uso de pólvora, entonces poder tener como a nuestras mascotas un poco más calmadas, relajadas frente a esto que les detona bastante feo en su estado de ánimo. Y mencionaste algo muy, muy importante y es el tema cuando ya tenemos mascotas adulticas, pues es normal, o sea, a uno le duele a veces muchas cosas, tenemos los abuelos o los papás con dolencias, pues obviamente ellos también van a sufrir ese deterioro en sus articulaciones y músculos, entonces pues va a ser una muy buena opción poder contemplar el cannabis en sus tratamientos. Y hablando de tratamientos, Juli, pues es como muy notorio que se habla del CBD, ¿cierto? Como CBD para tratar las dolencias en las mascotas, pero ¿qué pasa con el THC o digamos como las composiciones full spectrum? ¿Sí funcionan, sirven o tal vez en las mascotas estos otros cannabinoides no son muy aptos para ellos? A mí ese tema y lo que estás diciendo me encanta porque es donde está el tabú más grande y el manejo más importante, pero no voy a entrar sin antes cerrar un pedacito de lo que hablaste ahora, de lo de la pólvora, porque los temas de comportamiento acá se vuelven súper importantes y lo voy a unir a la pregunta que estás haciendo con el THC y voy a poner el ejemplo de la pólvora. ¿Qué es lo que pasa? Un perrito que se asusta, un gatico que se asusta, es un cerebro que está obviamente en un momento de estrés, de ansiedad, de pánico. Y es un cerebro que está súper activo pensando lo peor del mundo entero, les pasa igual que a nosotros. ¿Qué está haciendo ese cerebro? Mandándole señales al cuerpo para decirle pilas o porque tengo que correr. Tuvimos un perrito que se tiró contra un espejo y una vidriera. O sea, ustedes no saben las historias que uno ve en diciembre, pero pues son impresionantes. Entonces es como cuidarlos, porque ellos lo único que están pensando y ellos no saben qué está pasando, ellos simplemente se les está acabando el mundo entero sin saber por qué. Ellos tienen que buscar dónde esconderse, qué hacer, porque ellos no entienden. Entonces su cerebro le está mandando señales a su cuerpo de pilas porque tenemos o que volarnos, o tenemos que atacar, tenemos que escondernos, algo tenemos que hacer. ¿Qué pasa? A ver, sí, se habla siempre que el CBD es como lo medicinal. A mí no me gusta como decirlo tanto porque es que para mí el cannabis completo, incluyendo el THC, son totalmente medicinales. Cuando yo utilizo una terapia, y lo digo en mi experiencia, nosotros como Cannabiotic, como trabajamos con Philip y como hacemos nuestros procesos, yo trabajé personalmente mucho con CBD, pero en algún momento llegué a fórmulas magistrales donde dije, venga, yo quiero utilizar CBD con microdosis de THC, a ver qué pasa y cómo nos podemos ir yendo y qué puede pasar. Porque aunque los perros y los gatos y los animales en general tienen un sistema endocannabinoide mucho más sensible que los humanos, claramente una dosis que sea igual que la de un humano, pues obviamente va a tener un efecto totalmente diferente. Y sobre todo si tiene THC, entonces como son tan sensibles hay que tener mucho cuidado con el THC porque puede llegar a producir una toxicidad, pero acuérdense que jamás se ha registrado una sola muerte por consumo de cannabis, ni en humanos ni en animales, pues que no son la excepción. Entonces cuando hacemos esto y volviendo al ejemplo de la pólvora, ¿yo qué hago y cómo lo he visto y cómo nos gusta trabajar? El CBD ayuda muchísimo a calmar la mente. ¿Por qué? Porque el CBD lo que hace, y otra vez volviendo al ejemplo de la manito, esto es un receptor y acá hay una serotonina, ¿cierto? Entonces, así como a nosotros a veces nos falta serotonina, a ellos también les pasa, porque ellos también producen serotonina para estar tranquilos. Esa serotonina debería estar llegando a este receptor para tener una acción. ¿Qué pasa? Cuando a veces esa serotonina no está porque es tanto el miedo, el estrés y el cortisol disminuye la serotonina, ¿cierto? Entonces el CBD lo que hace es llegar como si fuera la serotonina a hacer la misma acción, entonces empieza a activar y activar la serotonina. Entonces nuestras mascotas van a empezar a estar como en un mejor estado de ánimo, en un momento más de calma en su mente y en su cerebro, más de tranquilidad. Mientras que al mismo tiempo la microdosis de THC lo que me va haciendo y lo que me va ayudando es como antiespasmódico porque es muy potente para relajar los músculos y ayuda a relajar esos músculos para que las señales y la terapia que yo tenga como de manera integral, pues como mucho más terapéutica y mucho más amplia, me puede ayudar a calmar la mente de nuestros animalitos y claramente también el cuerpo para que sea pues una terapia más integral. Entonces vuelve y juega. Yo sí creo que el THC y muchos otros fitocannabinoides se pueden utilizar en mascotas, todo depende de la concentración, la dosis y responsabilidad con la que uno lo haga. Entonces aquí muy importante es tener claro ese tratamiento que el médico ha recetado, o sea, no es que el THC les haga daño, sino que hay que tener como mucha precaución con esa dosificación para que, como dices tú, Juli, podamos tener como una combinación perfecta entre el CBD, los beneficios que nos da este cannabinoide y el THC en materia pues también como de alivio. Y entrando pues como a esto que ya nos estás diciendo acerca de tratamientos,
hay una pregunta que nos habían hecho y era acerca de, bueno, ¿y qué pasa si yo me paso de la dosificación que mi médico me recomendó? ¿Qué hacer en esos casos? Porque puede haber como un poco de susto, como que ahí le di un poco más de las gotas de No, tratamiento. y nos ha ¿Qué puede pasado. suceder? Ajá. Por ejemplo, yo me acuerdo de una paciente que se le cayó el frasquito y otro de sus perros llegó y lo lambió todo, o sea, se lo tomó absolutamente todo. Terminó, Ujú. obviamente, y lo voy a decir, en una traba la berraca. Pilas, porque hay que tener en cuenta varias cosas. La primera, la primera, dependiendo de lo que haya pasado y la concentración de cada uno de los productos, si es una, lo voy a volver a decir, pues, y perdón la palabra, como una trabita suave, venga, busquémosle un lugar seguro, su lugar tranquilo, donde tenga su cobijita, su cama, si se le puede poner el lugar como con una lucecita tenue y tranquila, para que su mente no esté como muy activa, sino que más bien tenga su agüita fría, pues pueda tomar agüita fresca, tenga musiquita tranquila, le demos como unos alimentos que también sean alimentos buenos en ese momento, porque pues acuérdense que el cannabis tiene algunas moléculas liposolubles, dependiendo de lo que se utilice, porque también puede ser hidrosoluble, pero si es así, yo le doy alimentos de pronto muy grasosos, pues puedo mantener la acción, Potenciar. Ujú. exacto, por mucho más tiempo y potenciar también su acción. Entonces, como que sean alimentos o cositas, pues galletitas de avena, algo ligerito, algo tranquilo, y lo puedo dejar. Si yo ya estoy viendo que mi mascota empieza a temblar, que empieza a tener vómitos, que empieza a tener diarreas y que los efectos van siendo mucho más graves, pilas, tenemos que llevarlo a nuestro veterinario para que se hagan pues como los tratamientos que se necesitan, como por otros medios y haya pues como una eliminación de su toxicidad en ese momento, pues como obviamente mucho más acelerada. Entonces también tenemos que tenerlo en cuenta, que es lo que pasa también con las famosas paticas que de pronto se encuentran a veces en los parques y también se las comen, porque eso sí es una concentración Sí, mucho más alta de THC, entonces hay que tener cuidado con ese tipo de cosas. sí, eso era una de las preguntas que te tenía, porque a veces también sucede, no solamente la sobredosificación, como lo estás mencionando, sino que también pasa quienes consumimos cannabis de manera recreativa, de forma adulta, y hay animales que creo que también les gusta como buscar paticas o robarse cositas por ahí, o digamos que no sé, se cayó un pedazo de algún comestible y ha pasado eso y uno entra en pánico. Y el otro pánico es que uno dice, bueno, ¿y qué hago? O sea, lo llevo al veterinario, pero entonces, ¿cómo le explico al veterinario que es que se murió? Entonces, a veces sucede eso, pero pilas, que eso no se puede dejar uno como llevar del tiempo y accionar, Hay como que ser dice Juli. responsables, Sí. total, total, y dependiendo cómo lo vamos viendo, lo vamos manejando y pues ya si está tranquilo uno deja que su trabita pues pase tranquila, pero si estamos viendo que de verdad va empeorando, ahí sí vamos a nuestro veterinario. Juli, hay también, digamos, las personas que están nuevas en el tema, digamos, uno como usuario de cannabis, uno dice, sí, yo a mi mascota le doy cannabis, pero obviamente eso es un tema nuevo, hay personas que pues que no saben mucho del tema, les da susto que sus mascotas pues empiecen un tratamiento con cannabis, pero ¿qué tendríamos que tener en cuenta si optamos por tratar a nuestras mascotas con cannabis? ¿Por dónde empezar como para que se pueda dar ese inicio de un tratamiento? Esa pregunta es súper importante porque no quiere decir que porque las mascotas puedan consumir cannabis todas sean aptas, lo mismo pasa también con los humanos. ¿Qué pasa? El cannabis tiene, normalmente cuando consumimos o medicamentos o suplementos, cualquier cosa que normalmente consumimos siempre va a tener una metabolización, ¿cierto? En nuestro cuerpo. Ya sea una metabolización casi siempre hepática, es decir, que pase por el hígado como si fuera un filtro de alguna manera, o pues metabolice todo y luego también vaya a los riñones para terminar de eliminar algunos desechos, ¿cierto? Hay algunos medicamentos o tratamientos que pueden hacer metabolización y desechos, pues claramente en estos dos órganos. Hay algunos que hacen de alguna manera un bypass y puede que no afecten los riñones, otros que puede que no afecten el hígado y viceversa, ¿cierto? ¿Qué pasa? En temas de cannabis, lo primero, una historia clínica súper completa. Okay. Edad, peso, pues hasta la masa corporal debería tenerlo uno en cuenta, ¿cierto? Lo que decíamos ahora, tejido adiposo, grasita, liposoluble, etc. Y algo muy importante siempre es hacer de pronto algunos exámenes, sobre todo de perfil hepático, para ver ese funcionamiento de esas enzimas que produce el hígado, si están siendo no funcionales, para poder decir, bueno, venga, puedo hacer un tratamiento con cannabis, o no, definitivamente este no es un paciente donde yo pueda utilizar cannabis. Entonces sí hay que tener en cuenta muchísimos datos dentro de cada historia clínica, cuál es el tipo de enfermedad, el propósito, necesidad que se quiere para tener un tratamiento como este, en caso de que sea un paciente apto, qué tipo de concentración, dosificación y cómo lo voy a manejar para poder
poder pues hacer como un tratamiento de la manera mucho más acertada posible. Y también las proporciones y concentraciones entre fitocannabinoides. No es lo mismo utilizar unas gotas 1,1, por ejemplo, de 300 miligramos a unas gotas 1,1 de 600 o 1000 miligramos, o en un gato que me pese 5 kilos, o en un mastino, en un gran danés que me pese 40, 50 kilos o más. Entonces acá hay muchas variables que también hay que tener en cuenta, igual que lo hacemos como con los humanos, para poder hacer pues los tratamientos, inclusive el tipo de medicamentos que ahora vi como algunas preguntas por ahí, como te iba a preguntar. Interacciones. Porque listo, venga, determinada enfermedad puede o no puede utilizarlo, porque puede que también haya algunas restricciones, que en algunos casos sí puede tener interacción, ya sea por una competencia metabólica que se tenga pues como a nivel de esa parte, inclusive en temas de comportamiento es muy común que por ejemplo en etología se utilicen productos como la fluoxetina, que tienen, por ejemplo, un efecto muy similar al tema de la serotonina, pues como esa activación de esos receptores, entonces puede llegar en algunos momentos, y dependiendo del medicamento, a competir por determinados receptores. Entonces hay unos donde uno dice, bueno, no puedo utilizar este medicamento, pero entonces utilizo este, o si voy a utilizar cannabis, puedo hacer de pronto un desmonte de cada uno de los tratamientos y así nos vamos yendo, según sea cada uno de los casos. Entonces, el que nos preguntó por los medicamentos, importante el hecho de la historia clínica. Así el médico tratante, pues con cannabis va a poder saber qué medicamentos pues tiene, desde hace cuánto. Entonces eso va a ser muy, muy interesante. Y también nos preguntaban por aquí acerca de si a los cachorros se les puede dar cannabis, o sea, desde temprana edad se puede empezar un tratamiento con cannabis. Esa pregunta también me encanta. ¿Qué es lo que dice más o menos la literatura? A mí todas las preguntas me encantan, qué pereza, pero bueno. ¿Qué es lo que dice normalmente la literatura? La literatura, y lo mismo, otra vez, vuelve y pasa, en humanos es lo mismo, para que dejemos de tener tanto paradigma. Siempre y cuando haya un sistema endocannabinoide que ya esté desarrollado, podemos trabajar con cannabis. Lo que se sugiere y lo que uno debería hacer de manera responsable es empezar a hacerlo después de los 6 meses, y si se hace después de los 6 meses, sí es muy importante trabajar primero con CBD, que si puede ser un full espectro, pero que no vaya a ser una fórmula magistral donde haya altos contenidos de THC, pues porque claramente son todavía mucho más cachorros y más vulnerables y necesitamos también ir mejorando ese desarrollo. Entonces sí se puede utilizar, si se utiliza una fórmula magistral tiene que ser con un límite muy pequeño de THC, y como les digo nuevamente, después de los 6 meses y con seguimiento médico veterinario definitivamente. Listo. Juli, por ejemplo, o sea, en tu experiencia con los pacientes que has tratado, más o menos, ¿cuál es el tiempo en que uno empieza a ver como los resultados? Uno empieza a ver que ese animalito va mejorando con su dolencia, con su estado anímico. A ver, ahí hay que trabajar como de diferentes maneras. Porque hay que empezar a trabajar con microdosis. Normalmente uno, y aunque claro que uno en mascotas sí ve los resultados mucho más rápido que en humanos, pensaría yo, y creo que también tiene que ver con esa sensibilidad de ese sistema endocannabinoide que de pronto se activa y se empieza a mover mucho más rápido. Pero independiente a eso, siempre hay que tener procesos responsables donde empecemos con microdosis o dosis mínimas, porque como ellos no están acostumbrados al cannabis, y pues está ese sistema endocannabinoide que aunque normalmente funciona solito en nuestro organismo y en el de ellos también, pues vamos a empezar a tener unas moléculas externas que van a empezar a activarlo. Entonces sí necesito empezar a regular una dosis mínima simplemente para tener al principio un periodo de adaptación donde normalmente a mí me gusta trabajar así durante una semana, es decir, que yo no espero absolutamente ningún resultado la primera semana, y de ahí en adelante empiezo a trabajar y a subir semana a semana la dosificación. Entonces es mucha responsabilidad la que tenés que tener para decir, bueno, venga, mi dosis de la semana 1 es así, la dosis de la semana 2 así. En algunos momentos puedo utilizar y manejar dosis extras, pero claramente todo eso tiene que tener un seguimiento veterinario para que haya conocimiento desde la fórmula y la concentración, cómo utilizo esa dosis, pero empezando siempre por microdosis y hacer pues un proceso responsable. Además que tiene mucho que ver con la parte pues claramente también de evitar efectos secundarios al principio, porque pues eso también es importante tenerlo en cuenta. Entonces periodo de adaptación casi que obligatorio todo el tiempo. Estabas mencionando acerca de efectos secundarios. ¿Hay algún riesgo de tener efectos secundarios en los tratamientos con cannabis en las mascotas? Yo creo que uno trata de mitigar mucho ese riesgo precisamente empezando por la microdosis, porque yo creo que ese es uno de los propósitos, pues objetivos principales que uno tiene cuando empieza un tratamiento con cannabis, y hacerlo pues obvio de manera responsable. No empezar como de una, porque si empiezas de una, pues también están los vehículos en los que se tiene la extracción de cannabis, donde hay perros que, por ejemplo, gatos que tienen un intestino súper sensible, pero que también si te vas a una dosis alta de buenas a primeras, puedes empezar a ver de pronto algo de diarreas, algunos pueden vomitar, aunque también el THC sea antiemético, es decir, que bloquea el centro de la emesis que produce el vómito en los mamíferos en general.
al inhibirlo, pues tendría que inhibirlo a una dosis baja, pero cuando ya se descontrola, se descompensa y pues obviamente empiezan a producir también vómitos, empieza a haber ataxia, que es como la pérdida del equilibrio, ellos se van de lado, puede haber pérdidas, por ejemplo, también como de lo que debería estar haciendo los esfínteres, entonces puede que de pronto se orinen, hagan popis o cualquier cosa de esta, ¿cierto? Entonces sí hay que tener cuidado y por eso precisamente siempre es importantísimo empezar con microdosis. Juli, contanos un poco acerca como de esos casos de éxito, con qué, digamos, enfermedades, con qué pacientes te has encontrado manejando el cannabis y que les ha funcionado súper bien. Yo creo que casos muchos, empezando pues como por mi perrito al principio, donde pues era un hemangiosarcoma grado 3, es un cáncer bastante agresivo, que volvía y se replicaba y se replicaba y se replicaba por más que hiciéramos cirugía. Entonces yo creo que él fue un caso de éxito impresionante para mejorar y regalarle calidad de vida pues sus últimos 2 años. Hubo otro caso que pues yo creo que más que exitoso fue muy charro porque era una persona que adoptó un par de perritos, eran unos pug, y había uno súper viejito, pero vuelto nada, no podía caminar ni siquiera para ir por su comida. O sea, ella ya lo estaba enterrando dentro de 3 días porque ella había dicho se va a morir. Y cuando le entregamos las goticas para ver si al menos podía caminar por su comidita, que pues tuviera como algo de calidad de vida en los 3 días que le quedaban prácticamente, el perro al otro día estaba corriendo, jugando, o sea, esta pelada ya lleva más de 1 año con él, pues y no se le murió en los 3 días. Entonces son como casos, pero qué lindo. dice, qué orgullo y qué bonito. Tuvimos otra perrita también con un cáncer muy agresivo y un etólogo con un amor impresionante y la perrita pues era la más agradecida. Yo creo que es que todos... Yo diría que el 98% de los casos son exitosos y creo que inclusive son más agradecidas las mascotas con los resultados que uno va viendo que los humanos, porque a veces cuesta llegar más a la dosis con las personas, mientras que con los animales yo creo que se ven mucho más fácil y rápido los resultados. No, y que, digamos, la medicina tradicional, o sea, pasa en los humanos, en la veterinaria tradicional, sucede también que como que hay unos protocolos, unos medicamentos, como que, bueno, eso no funciona, pues como que definitivamente le dan a uno desesperanza. Y el cannabis, de cierto modo, pues, o sea, si le funciona a uno, le da a uno calidad de vida, entonces qué genial poderlos utilizar en ellos que, pues, como que no pueden hablar, pero uno sabe que les va a hacer bien, que con su comportamiento reflejan esa calidad de vida y que puede que haya enfermedades que pues no tengan una cura, pero que, como decías ahorita, esos últimos años o meses, tiempo de vida que le queda a un animalito, a nuestras mascotas, pues sea tiempo de calidad, donde estén bien, donde no tengan dolor. Exactamente. Por ejemplo, ¿sabes qué? También los casos de epilepsia son súper agradecidos. Sí. Porque los temas neurodegenerativos también, lo que pasa es que son procesos y tratamientos de mucha paciencia, porque, y lo voy a decir pues aquí como que una analogía como medio extraña, pero ya se dieron cuenta que mi técnico es un poquito raro para explicar. Me di cuenta que a veces una neurona puede ser como un cable de luz, ¿cierto? Y ese cable de luz, que es el que vemos el cobre normal, tiene un encauchetado, que se llama la vaina o la mielina, que hace el CBD como neuroprotector, ayudar a mantener esa vaina y esa mielina como para que no se haga como un cortocircuito, pues entre comillas. Pero los resultados, por ejemplo, de una epilepsia se pueden empezar a ver las mejoras, no sé, después de 8 o 10 semanas, según los artículos, pues, como científicos que uno revisa. Y en realidad los resultados sí se van viendo así. Y no es porque quite la epilepsia otra vez, ni mucho menos, pero ayuda a mejorar la calidad de vida de muchos tipos de enfermedades que se vuelven difíciles, no solamente para las mascotas, sino pues obviamente también para nosotros los dueños o los papás. Juli, para ir finalizando, ¿qué recomendaciones nos puedes dejar? Yo creo que hemos hablado de todo un poco, del tratamiento, de la dosificación, de la importancia de tener ese respaldo médico también. No sé qué se nos escapa o qué pregunta hace falta que quienes nos estén viendo tengan, pero ¿qué nos puedes recomendar para que podamos tener pues éxito con esos tratamientos con cannabis? Yo creo que lo primero es tener claridad sobre lo que necesitan nuestras mascotas, o sea, nadie las va a conocer mejor que nosotros porque sabemos cómo se comportan, sabemos qué están presentando en determinado momento, qué detona diferentes tipos de enfermedades. Entonces yo creo que tener la necesidad o el propósito que quiero para mi mascota, sea un tema de enfermedades o de comportamiento como lo hablábamos ahora, yo creo que el bienestar animal tiene que pues tener una prioridad enorme para poder hacerlo de manera responsable. Yo creo que otra cosa es tener una mente abierta. No todo el mundo es tan alternativo, tan natural, hay gente más convencional y también está bien, pero pues abrir la mente para aprender cosas nuevas y aprender pues o apoyar la educación, mejor dicho, alrededor de los que tenemos nuestras mascotas, creo que es bastante importante. Y creo que eso es más que cualquier otra recomendación, o sea, al final las recomendaciones
estar asesorados por alguien donde uno diga, bueno, me siento bien, me siento seguro, veo mis resultados, estoy tranquilo y pues lo estamos haciendo bien. Creo que ese es como la mejor recomendación, pues como temas que tengan que ver con bienestar animal. El día que tengamos curiosidad o queramos tener alguna práctica con este tipo de alternativas, pues guiémonos con profesionales para poder hacer bien nuestros procesos y abrir nuestras mentes. De resto, creo que siempre va a ser todo muy bienvenido. Ay, súper, Juli, de verdad, muchísimas gracias por compartir con nosotros este espacio, por transmitirnos esta información que pues deseamos en la guía 420 que sea de gran ayuda para muchas personas. Primero, abrir la mente en cuanto a los tratamientos y a las posibilidades que nos brinda el cannabis y también que sea una alternativa para quienes tengan de pronto su mascota en este momento con alguna dolencia, alguna enfermedad, que el cannabis les pueda ayudar. No, y desde septiembre se siente que viene diciembre, entonces también pilas, porque hay que empezar a preparar a nuestra, o sea, eso no es como que mañana la alborada y le voy a dar cannabis, no, pilas, porque necesitamos por lo menos 1 o 2 semanas de adaptación. Acuérdense que hay que hacerlo con responsabilidad, entonces creo que eso sería. Ay, súper, Juli, muchísimas gracias por acompañarnos. No, a ti, a Philip, y bueno, saben que acá estamos también con Cannabiótica, apoyándonos entre todos, sumando a la industria y lo que necesiten de verdad, que con todo el cariño del mundo entero. Vale, Juli, nos estamos viendo. Claro, chao. sí. Cuídate. Chao a todos. Chao.